Vamos a hablar sobre Irán, Israel y la posible tercera guerra mundial. ¿Por qué no ha habido ya una tercera guerra mundial? Miren, voy a decir una cosa que va a llamar la atención, pero las últimas décadas han sido el periodo más pacífico de la historia de la humanidad. Repito, las últimas décadas han sido el periodo más pacífico o uno de los periodos más pacíficos de la historia de la humanidad. Lo voy a decir de otra manera. Hasta hace 70 años, la guerra era algo absolutamente cotidiano en la sociedad. Cualquier ser humano a lo largo de su vida viviría una o dos guerras en carne propia. Hasta la época de nuestros abuelos o bisabuelos, eso era el pan de cada día. No era nada raro que un país de la noche a la mañana tuviese que ir a la guerra contra otro país o ser invadido. Y hoy vemos las guerras en las películas, nos encantan las películas de guerra, lo vemos como un espectáculo, pero lo vemos así en la distancia porque llevamos ya 70, 80 años sin vivir en primera persona lo que es una guerra. Repito, las últimas décadas han sido uno de los periodos más pacíficos, o si no, el periodo más pacífico de la historia de la humanidad. ¿Y por qué no ha habido una tercera guerra mundial? Bueno, pues podemos dar dos argumentos. El primero, la existencia de armas nucleares. ¿De acuerdo? La existencia de armas nucleares ha prevenido el enfrentamiento entre grandes potencias. Y da igual que yo como un país tenga 100 bombas nucleares y tú como país tengas 2 bombas nucleares. Da igual. Yo te puedo lanzar a ti 100 bombas nucleares, pero con que tú me lances una, ya está. Ya está. Los dos hemos perdido. En la Guerra Fría a esto se le llamó la destrucción mutua asegurada. Yo sé que si te lanzo una bomba y tú me respondes, los dos perdemos. ¿Vale? O sea, los dos perdemos. Y eso ha prevenido una gran guerra entre potencias. Y luego hay otro motivo. ¿Por qué no hay grandes guerras entre potencias en las últimas décadas? Voy a decir otra cosa que va a llamar la atención. Pero la guerra ha dejado de ser un negocio. La guerra ha dejado de ser un negocio. Sí, los fabricantes de armas se forran con la guerra. Pero más allá de eso, a un país ya no le interesa entrar en guerra con otro porque ha dejado de ser un negocio. Vamos a ver, en la antigüedad, un imperio, un reino entraba en guerra con otro país, lo conquistaba, se quedaba sus recursos y ya tenía un botín, ¿vale? Pero hoy un Estado que tiene que pagar sanidad, que tiene que pagar educación, que tiene que pagar fuerzas de seguridad, que tiene que pagar un montón de cosas, que tiene que construir una sociedad, meterte en guerra con otro es una ruina, aunque la gane. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que mañana el frente ucraniano se desmorona. Imaginemos que Rusia conquista toda Ucrania. Bien, Rusia ha ganado la guerra. ¿Pero le habrá merecido la pena? ¿Le merecerá la pena a Rusia tomar toda Ucrania? Porque, imagínense, para que Rusia controle Ucrania, tiene que meter ahí por lo menos 200.000 soldados. Ahora tú, como país, tienes que pagar 200.000 soldados en otro país que lo administren, que lo organicen. O sea, esa factura es cara. Y eso lo tiene que pagar el Estado ruso, que sí que tiene muchos recursos naturales, pero no les va a salir gratis. Pongamos otro ejemplo. ¿Qué ha ganado Estados Unidos invadiendo Irak y Afganistán? ¿Qué sacó de esas guerras? Sí, las ganó Estados Unidos. Bueno, las de Afganistán, las ganó. En principio las ganó Estados Unidos. Me refiero a que Estados Unidos llegó a ocupar los dos países. Pero ¿qué sacó de esas guerras? Probablemente sacó más pérdidas que ganancias. Entonces, hoy día, el tomar otro país ya no interesa tanto como antes. Por eso hay países que dicen, bueno, ¿para qué me voy a meter en guerra? Aunque la gane, ¿qué gano yo? Venga, ahora llevo a mi ejército al otro país. Venga, ¿y qué? Entonces, esas pueden ser uno de los argumentos por los cuales en las últimas décadas no ha habido grandes guerras entre potencias. En el momento en que estoy grabando este vídeo, la situación es la siguiente. Israel hace una semana atacó un consulado iraní en Siria e Irán ha respondido hace 2 noches mandando cientos de drones a Israel. Parece ser que el ataque iraní estaba calculado para no hacer daño. Todo indica que el ataque iraní estaba calculado para no hacer daño y que se quedase en un aviso. Era una manera para Irán de decir, como me ataque yo te voy a responder. Eso era la función y el objetivo de ese ataque. Irán fue atacada y Irán responde y avisa.
Está avisando. Y repito, el ataque parece que era calculado. Hay que entender una cosa. Si dentro de un Estado un ciudadano agrede a otro ciudadano, el ciudadano agredido puede recurrir a la policía detiene al agresor, luego el juez impone una pena y hay una ley, una orden y una justicia. Pero en las relaciones internacionales, ¿quién impone la ley? ¿Quién impone la justicia? En las relaciones internacionales prima la ley del más fuerte. No hay un gobierno mundial que diga, estas son las leyes, así se tienen que hacer las cosas, quien se salte la ley tendrá este castigo. Repito, en las relaciones internacionales prima la ley del más fuerte, de manera que cualquier signo de debilidad por un país es visto por sus vecinos como una oportunidad para aprovecharse. Así funcionan las cosas. No estoy diciendo, paréntesis, yo sé que todos me estáis entendiendo, pero seguro que por si hay algún despistado. Estoy diciendo cómo son las cosas, no como a mí me gustan, ¿vale? Estoy describiendo cómo funcionan las cosas. No digo que a mí me parezcan bien o mal, las estoy describiendo, ¿vale? Entonces, Israel esto lo ha llevado a sus últimas consecuencias. Israel siempre ha llevado un principio, es que si a mí me hacen un daño, yo lo voy a devolver por 20, por 40, por 80 o por 100. O sea, Israel ha llevado este principio hasta sus últimas consecuencias. A ellos les secuestran 100 y pico civiles, Israel responde matando a 30.000 y pico civiles palestinos. Y muchos de ellos niños, y arrasando las poblaciones de 2 millones de palestinos. Israel lleva este principio hasta sus últimas consecuencias. Entonces, ¿qué sucede? Israel ataca a Irán, Irán ataca a Israel. ¿Responderá Israel al ataque iraní? La esperanza, y vamos a cruzar los dedos, bueno, en el fondo, paréntesis, nadie sabe lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Yo tampoco lo sé, todo lo que vamos a hacer son especulaciones. Nadie tiene una bola de cristal, nadie, ¿vale? Porque hoy día, esta moda del experto que dice va a pasar esto, esto y aquello, nadie lo sabe, ¿de acuerdo? Estamos haciendo especulaciones. Pero creo que aquí la única esperanza que nos queda, y yo creo que lo que va a pasar, esperemos, es que Estados Unidos aquí imponga su fuerza y le diga a Israel, para, no lo haga, estate quieto. Esa sería la mejor salida posible. Que Estados Unidos diga a Israel, no lo haga. Israel, que es el socio prioritario de Estados Unidos, le haga caso. Esa sería la mejor situación posible. ¿De acuerdo? No sabemos qué va a pasar, pero la lógica y el sentido común nos guían por ahí. Que Estados Unidos pare a su socio y aliado israelí, porque lo que podría pasar no le interesa a nadie. ¡A nadie! ¡A nadie! Miren, aquí está, aquí tenemos este maravilloso mapa. Aquí tenemos Irán, Irak, Siria, Jordania, Arabia Saudí. Tenemos aquí Israel, Líbano, entre Israel tenemos Palestina con Cisjordania y Gaza. Bien, imagínense, es que una guerra entre Irán e Israel, que está aquí, ¿vale? Es que entre medias, que ni siquiera son países con frontera. O sea, si Irán e Israel van a la guerra, van a meter a Irak, a Jordania, a Siria, al Líbano. O sea, es que arrasaría la región. O sea, seguro. O sea, eso como mínimo. Como mínimo, una guerra entre dos países que no tienen frontera, por lógica, van a arrasar a los países que están entre medias. Ese sería el mejor escenario posible, entre comillas. Porque ¿cuál es el otro escenario? El peor. Pues que esto desencadene una guerra nuclear. ¿De acuerdo? Esto desencadenaría una guerra nuclear. Es un escenario perfectamente factible. No lo queremos contemplar porque nos aterra. Pero eso está ahí. Repito, como mínimo, esa guerra arrasa la región. Y manda a tomar por saco y termina de hundir la economía mundial. Pero el otro escenario es la guerra nuclear. Y se pondría fin a la humanidad y dentro de unos siglos vendrá una civilización extraterrestre y nos estudiará como nosotros estudiamos a los dinosaurios. Ese escenario está ahí. Está ahí. No es una cosa de ciencia ficción. Es perfectamente factible. Vamos a ver un poco los países de la región. Tenemos, hemos dicho, Irán, Irak, Arabia Saudí, Omán, Yemen, Emiratos Árabes,
Tenemos Qatar, tenemos Bahrein, Jordania, Siria, Líbano, Israel, Palestina. Bien, esto los que habéis escuchado mi podcast, Historia con el Móvil, lo saben. Si no lo estáis escuchando, es que no lo entiendo. Pero una pregunta, ¿qué diferencia a Irán de todos estos vecinos, de todos estos países vecinos? ¿Qué diferencia? O sea, ¿qué tienen en común Irak, Arabia Saudí, Jordania, Siria, Líbano? ¿Qué les diferencia de Irán? Porque aquí muchas veces tendemos a confundir todos estos países y pensamos que son lo mismo, y no son lo mismo. No son lo mismo. Pues mire, hay una gran diferencia. Perdone, un momento. Hay una diferencia fundamental. Hay algo que diferencia a Irán del resto de países. Mira, Arabia Saudí, Irak, Jordania, Siria, Líbano son países árabes de mayoría musulmana, ¿vale? Hay cristianos, hay árabes cristianos, ¿vale? Y antes había muchos, antes había muchos más, pero muchos se han ido marchando de la zona, pero en Siria, en Irak, en Jordania existe población árabe cristiana. ¿De acuerdo? En Palestina también existe árabes cristianos, en el Líbano también, ¿vale? ¿Y qué diferencia a Irak? O sea, ¿qué tienen en común Irak, Siria, todos estos países? Pues son países árabes de mayoría musulmana. Y aquí vienen las diferencias que no son pocas. Los iraníes no son árabes, son persas. Y tienen su propia cultura y forman en sí una civilización milenaria. Repito, estos países son árabes y los iraníes son persas. Pero hay otra diferencia más, y es que todos estos países son musulmanes suníes y los iraníes son musulmanes chiíes. ¿De acuerdo? Y hay otra diferencia más. Yo estuve en Irán, a muchos de los que me seguís de hace tiempo lo sabéis, y una cosa que me llamó la atención, y también va a llamar la atención. Irán es un país, sí, es una dictadura, ¿vale? Faltan libertades, sí, pero voy a decir... A ver cómo lo digo. Irán es un país desarrollado. Tú vas caminando por Teherán y te puedes pensar que estás en Europa. Repito, es un país desarrollado. La sociedad es muy educada, muy culta. Tratan muy bien al extranjero. Ves que es un país, repito, dentro de que es una dictadura, el país funciona. Entonces, Irán va... Cuando hablamos de los países musulmanes, tendríamos que hacer un paréntesis, porque Irán no podemos meterlo en el mismo saco, ¿vale? Irán no es comparable a Irak, Arabia Saudí, Jordania, Siria, etc. ¿Vale? Y vamos a la Tercera Guerra Mundial o hay esperanza. Miren, hay quien decía que el príncipe de Arabia Saudí decía que esta región va a ser la Europa del futuro. Esta región reúne las condiciones para ser una región desarrollada y rica. Repito, reúne condiciones para ser una sociedad desarrollada y rica. Y no están tan lejos de hacerlo. No están tan lejos de conseguirlo. Por ejemplo, aquí tenemos Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, que está aquí, han invertido muy bien el dinero del petróleo y están construyendo una sociedad cosmopolita, desarrollada, a una sociedad donde la gente quiere ir a emprender. Qatar está haciendo lo mismo que Emiratos Árabes, Bahrein también, Arabia Saudí está copiando a Emiratos y a Qatar y aquí quiere construir una ciudad que se llama Neón, que es la ciudad del futuro, que sí, que se podrán hacer muchas críticas, todo lo que queramos, pero están intentando innovar, están intentando avanzar. Irán, ya lo hemos dicho, como sociedad es una sociedad desarrollada. Israel, que nos podrá caer mal, pero han construido una sociedad en medio del desierto. O sea, han conseguido construir una sociedad desarrollada, han conseguido construir una democracia parlamentaria. Israel es una democracia parlamentaria, sí, con todas las contradicciones que tiene, pero en Israel los ciudadanos pueden votar cada 4 años. ¿Que luego practican el apartheid contra los palestinos? Sí, hacen las dos cosas. Pero, repito, Israel es un país que ha conseguido construir una sociedad, ha conseguido construir un país en medio del desierto. Entonces, antes de la guerra de Gaza, Emiratos Árabes reconoció al Estado de Israel. Jordania ya reconoce al Estado de Israel. Egipto ya reconoce al Estado de Israel. Arabia Saudí
iba a reconocer al Estado de Israel. Arabia Saudí iba a firmar la paz con Israel y lo iba a reconocer como Estado. Pero llegó la guerra de Gaza, o bueno, guerra, mejor dicho, masacre, y se fue todo al traste. Pero Arabia Saudí estaba a punto de reconocer a Israel. Pero es que hace unos meses el principal dirigente de Irán también estuvo en Arabia Saudí entablando relaciones diplomáticas con el príncipe saudí. Repito, Irán, que era enemigo de Arabia Saudí, su máximo dirigente estuvo en Arabia Saudí teniendo relaciones diplomáticas con el príncipe saudí. O sea, por primera vez estos dos países en mucho tiempo estaban entablando relaciones diplomáticas al máximo nivel. ¿Qué quiero decir? Que ahí hay una serie de principios que podrían indicar que mañana esta región podría ser una región desarrollada y pacífica. Además, tienen dos cosas que en Europa no tenemos. Tienen recursos naturales y tienen gente joven. En Europa no tenemos recursos y no tenemos gente joven. Y esos son dos elementos que si se aprovechan pueden hacer que un país despunte. Entonces, se estaría a un paso, si se firmasen unos poquitos de acuerdos más entre estos países, se estaría a un paso de poder estabilizar esta región. Quería dar una serie de claves. Que nos puedan ayudar a entender este conflicto. Se me ha quedado la garganta seca. Y para terminar, dos recomendaciones. Una, en mi podcast Historia con el Móvil hay dos episodios que pueden ayudar a entender esto. Uno es el conflicto entre Israel y Palestina y otro episodio es la revolución iraní. Si estás viendo este vídeo desde YouTube, voy a dejar el enlace en la descripción. Y también te recomiendo mi libro Buscando Utopía. Lo he publicado recientemente y aquí ya hay capítulos donde trato la situación en Oriente Medio. Un libro en el que repasamos los periodos de la humanidad donde se han conseguido grandes logros. ¿De acuerdo? Y aquí se podría. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar en ello? Lo tienes disponible en Amazon, también te voy a dejar la descripción, te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Y no te digo más, nos vemos en el próximo vídeo, programa, podcast o donde sea que me sigas.